tardes y muy bienvenidos a todos a la Casa de Base Pública. Estamos muy contentos y honrados de tenerlos a ustedes como invitados de la audiencia y sobre todo a nuestros exponentes en un tema tan interesante que cumple ya un quinto evento, una quinta actividad dentro de un ciclo que hemos estado realizando hace más de un mes y que tiene que ver con los pueblos originarios. Mi nombre es Carola Fuentes, yo soy periodista, he dedicado mi carrera a hacer investigación periodística, he investigado poco, sin embargo, del pueblo originario, siendo un tema que me llama mucho la atención, por lo tanto estoy aquí con mucho interés para conocer los resultados y el debate que se va a dar después de la exposición. Soy también directora de Base Pública, que es el lugar que nos acoge. Para los que no saben, Base Pública, lo voy a leer, es una entidad que fortalece la representación de los ciudadanos en nuestra democracia. Para esto desarrollamos diálogos como este y contenidos que logren articular a los ciudadanos en los temas de interés público. Esos contenidos ya están en nuestra página, han estado siendo investigados, reporteados y subidos a la página durante el último mes. Ayer lanzamos un especial sobre pueblos originarios que está maravilloso, véanlo porque vale la pena y que es un complemento muy interesante para comprender esta realidad que muchas veces se ve en pocas dimensiones y como Ana de esto lo va a comentar, en dimensiones que están súper catalogadas de una manera clasificada y agrupadas en pocos adjetivos y calificativos. Sin embargo, Base lo que está buscando es contribuir con más aristas, con más información a la realidad, a una realidad que es más esférica que bidimensional, como solemos aproximarnos a ella. Como les contaba, este es un espacio que se llama Ciclo de Conversatorios sobre Pueblos Originarios, Interculturalidad, Sociedad y Estado. Es organizado por el Centro de Estudios para el Conflicto, el COES, y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y hoy nos acompaña Ana Figueiredo, que es ella, que es investigadora portuguesa, vive en Chile hace 2 años, por lo que acabo de escuchar. Ana, investigadora adjunta de la línea de interacciones grupales e individuales de COES y también es profesora asistente del Centro de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Mayor. Ana es psicóloga, es magíster en Psicología Social y es doctora en Psicología Social por la Universidad de Coimbra, doctora en Portugal y Ámsterdam. Actualmente es postdoctorante del FONDECYT y su estudio se llama Relaciones históricas y actuales entre personas mapuche y chilenos no indígenas, en la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de interés son las representaciones de la historia, los conflictos históricos, las relaciones intergrupales, las emociones, la aculturación, las relaciones entre mayorías y minorías, la acción colectiva y la diversidad cultural. Hoy Ana ha sacado recién del horno, ni siquiera nosotros hemos tenido oportunidad de ver el detalle, así que estamos muy curiosos, su estudio en el que investigó y analizó la representación de los mapuches en 4 periódicos chilenos. Ella les va a contar los detalles ahora y después de su ponencia, Emilio Antilef, que ustedes deben conocer, periodista y escritor, va a comentar la presentación de Ana y posteriormente vamos a abrir la palabra a ustedes porque esto no es una presentación, no es un seminario, no es una charla, lo que busca es convertirse en un diálogo. Así que no solamente son bienvenidas sus preguntas, sino también sus comentarios, sus opiniones y su propia experiencia personal con el tema. Así que le doy la palabra a Ana. Bienvenida y muchísimas gracias por haber elegido Base Pública para darnos a conocer tu historia. Gracias. Gracias, Carola, por la presentación, el libro. Creo que va a ser un conversatorio después. Gracias a Base Pública por organizar. Y gracias a todos por estar en acá. Como decía la Carola, es la primera vez que estoy presentando los resultados. Esto viene desde un proyecto que fue financiado por COES, en que buscamos analizar las representaciones de los mapuches y del conflicto actual en la Araucanía en 4 periódicos chilenos. Igual ya hay otro estudio hecho acá en Chile sobre cómo se representan los mapuches, pero por ejemplo en instancias específicas, por ejemplo después del caso de Luxinger Macay, de la muerte de Matías Cartileo. Lo que buscamos con esto fue hacer algo distinto y más. Sí.
hacer algo distinto y analizar 4 periódicos al mismo tiempo a lo largo del tiempo. Analizamos 6 años de noticia entre 2010 y 2014. Bueno, ¿por qué estudiar los medios de comunicación? ¿Por qué es importante comprender lo que sale en los periódicos? Es que los medios de comunicación son una fuente de información generalizada. Llegan a toda la población, sea la tele, los periódicos, otros tipos de medios, los medios más tradicionales, y permiten dar sentido al contexto social, a lo que va pasando, y dar forma a distintas visiones del mundo. También inciden mucho en la opinión pública y marcan la agenda pública. ¿Cuáles son los temas relevantes en un determinado contexto, en un determinado momento? Entonces, en ese sentido, permiten a las distintas personas formar su opinión, generar percepciones y representaciones de distintos temas sociales y también de distintos grupos sociales. Así permiten producir y construir una realidad compartida entre otros ciudadanos sobre un tema. Y, de alguna manera, esa visión del mundo es reforzada cuando aparece nuevamente en los medios de comunicación. O sea, no solo forman opinión, como refuerzan distintas percepciones del mundo. También influyen mucho en las percepciones del conflicto social, y la manera como se noticia un determinado tema influye mucho en las percepciones de si hay conflicto, si no hay, si hay armonía. Entonces, por eso se vuelve súper relevante comprender en el contexto chileno cómo representan los medios nacionales a los mapuche y al actual conflicto que pasa en la Araucanía. Además, es súper importante porque ya varias investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, han demostrado que la manera como se representan grupos minoritarios, como es el pueblo mapuche o, por ejemplo, el caso de los afrodescendientes en Estados Unidos, tiene un efecto en las relaciones y en las percepciones del otro, si el otro es o no una amenaza. Y entonces son súper importantes para fenómenos de identidad, de bienestar de estas minorías, pero también de las relaciones entre los distintos grupos sociales. Y por eso entonces se vuelve relevante comprender cómo se representa el pueblo mapuche hoy día en Chile. Las preguntas que guiaron nuestro trabajo, y digo nuestro porque fue hecho en colaboración, tuve 3 asistentes de investigación, también estoy colaborando con un profesor de Bélgica, los Radicata. Las preguntas que guiaron el trabajo fueron, la primera, de cómo se representa el pueblo mapuche, qué tipo de noticias aparecen, qué tipo de cosas o eventos o situaciones se relatan en las noticias que se publican sobre el pueblo mapuche. El segundo, qué tipo de discursos y estereotipos como ideas que aparecen repetidamente sobre el pueblo mapuche están presentes en las noticias. Además, estábamos interesados en saber si hay diferencias o no en la manera en que los 4 periódicos que analizamos representan a los mapuches. ¿Hay diferencias entre periódicos o no? Y si hay cambio en las representaciones del pueblo mapuche a lo largo del tiempo y después de algunos eventos o momentos o situaciones que ocurran. Bueno, para hacerlo, los 4 periódicos que decidimos analizar son 4 periódicos nacionales, entonces no buscamos cobertura local y analizamos el Mercurio, La Tercera y Las Últimas Noticias, que son considerados los periódicos con más readership, con más lectores en Chile, están súper difundidos, y El Mostrador, que al contrario de los otros 3 periódicos no tiene una presencia física, entonces igual también es distinta el tipo de gente que lee. Seleccionamos El Mostrador porque también es considerado un periódico más progresista y más de izquierda, mientras los otros 3 son considerados un poco periódicos más conservadores. Entonces buscamos también incluir un otro tipo de periódico que busca de alguna manera otro tipo de lectores y ve si hay diferencia en la manera como se representa o no el pueblo mapuche en los distintos periódicos.
Lo que hicimos fue, a través de una búsqueda online, de varias, en verdad, buscamos todas las noticias publicadas en estos 4 periódicos entre enero de 2010 a septiembre de 2015 y que estaban relacionadas con el pueblo mapuche. Para eso hicimos como un listado de palabras clave relacionadas con el pueblo mapuche, mapuche, araucanía, ruca, o sea, eran más de 20 palabras, y todas las noticias que tenían algo que ver con el pueblo mapuche fueron codificadas en una base de datos. En total, en este tiempo, y de acuerdo a nuestra búsqueda que hicimos, analizamos 2.840 noticias, o sea, hay mucha cobertura, hay muchas noticias sobre mapuche, con más de 1 millón de palabras en total. Esto sería como una base de datos en Word de más de 1.000 páginas. Ahora, claro, es súper difícil hacer sentido de una base de datos tan grande y como de tanto texto. Entonces, lo que hicimos fue codificar cada noticia en términos de cuál es el periódico, en qué año, en qué fecha fue publicada, qué tipo de noticia, es un artículo de opinión, es cobertura de noticias nacional, es en la parte internacional, es un editorial. Codificamos todo esto y analizamos todo este material con un software de análisis de texto que lo que hace es analizar el vocabulario. Existe y tiene integrado un vocabulario en español. Entonces lo que hace es analizar todas las palabras, ¿cómo se dice? Palabras completas como verbos, adjetivos, sustantivos. No analiza cosas como por, de, a. Y lo que hace es ver si hay alguna asociación sistemática de algunos tipos de vocabulario. Entonces lo que hace es buscar, el software obviamente no sabe el significado de las palabras. Lo que pasa es que dice, mira, este tipo de vocabulario, que en general son bastantes palabras, tienden a aparecer juntos en las noticias. Entonces imaginen, por ejemplo, atentado y terrorismo. Si salen muy repetidamente en las noticias las dos tipos de palabras, va a decir que hay una clase de noticias que se refiere a esto, y nos da el porcentaje del texto en que aparece este tipo de información. Además nos permite ver si está esa noticia donde sale, si está más relacionada con algún periódico, algún periodo en particular o eso, de acuerdo a las variables que codificamos. Ahora, no sé si, no es muy fácil de explicar, pero si parto al tiro explicando lo que pasa y los resultados, bueno, lo que el software hace es analizar qué tipo de vocabularios vienen juntos y qué tipo de clases de vocabularios aparecen. Los resultados es que aparecen 8 tipos de clases de vocabulario. Esto significa que hay más o menos 8 representaciones o maneras de hablar del pueblo mapuche que aparecen sistemáticamente en las noticias. Estas 8, algunas están más relacionadas unas con las otras, se cruzan más la información de unas con las otras, pero hoy vamos a analizar una por una y explicar lo que está en cada una de las clases. Con este análisis de software fueron codificados como cerca del 73% del corpus total, y significa que el resto no aparece de manera sistemática suficiente para organizar una clase de texto relevante. Bueno, partiendo por la primera clase que aparece y que cubre cerca del 17% del texto, tiene que ver con acciones violentas que están asociadas con el pueblo mapuche. El tipo de vocabulario que aparece son cosas como ercilla, fundo, comuna, sector, lugar, las personas implicadas en la violencia, carabineros, policía, encapuchados. Entonces, estas palabras sistemáticamente tienden a aparecer conjuntas. Después también distintos vehículos relacionados con los hechos de violencia. En general son vehículos y camión. En general tiene que ver con acto incendiario. Y todas las acciones violentas relacionadas con esto. Ataque, herir, disparo, incidente. Estos son solamente algunos ejemplos
que ilustran el tipo de vocabulario que aparece. O sea, ahora que el software me dio esto, yo lo que hago, el software también me dice, esta noticia es representativa de esta clase. Y ahí yo lo que hago, voy a leer la noticia completa y para darle un ejemplo de esta clase, esto sería el tipo de noticias que tiende a aparecer. Detienen a 2 jóvenes acusados de participar en ataque armado a carabineros en Ercilla. Y relata todo el evento y lo que ocurrió. Los jóvenes fueron detenidos por su presunta participación, se tiene que ver con un ataque con armas de fuego, fueron atendidos. Esta noticia aparece en el Mercurio en 2011. También lo interesante es ver que esta clase es representativa de noticias, cobertura de noticias locales, o sea, eventos que ocurren sobre todo en la región de la Araucanía, y están muchas noticias del año 2012 son representativas de 12, son representativas sobre todo el Mercurio y La Tercera que publica este tipo de noticias. Esto no quiere decir que este tipo de noticias no aparezca en otros periódicos, pero aparece de manera más sistemática en estos 2 periódicos. Un otro ejemplo de noticias sería 2 baleos a carabineros y quema de casa patronal aumentan tensión en Ercilla. O sea, todo esto son noticias que cubren ataques violentos, sobre todo en el sur, que presuntamente son personas mapuche que actúan. Esta es la continuación de la noticia. Entonces, sobre eso, cubrir sobre eventos que están pasando en el sur, actos violentos. La segunda clase tiene que ver con las huelgas de hambre de los presos mapuche y las reacciones del Estado a estas huelgas de hambre. Son las huelgas de hambre sobre todo del 2010 y también algunas noticias de las huelgas de hambre de los comuneros mapuche en 2011. El tipo de palabras que aparece es huelga, obvio, hambre, diálogo, deponer, mesa de diálogo, ayunar, solución, presidencia. Entonces, tiene que ver con todo lo que es cubrir lo que pasó en este momento de las huelgas de hambre y cuáles fueron las reacciones del gobierno a las huelgas y a todo lo que estaba pasando. Entonces aparecen también los nombres de distintos actores que estuvieron involucrados en el diálogo y la negociación con los comuneros mapuche, negociación si es que se puede llamar. Es sobre todo noticias del septiembre de 2010, que fue un punto alto de la huelga de hambre ese año, y son sobre todo noticias de política nacional. No hay un periódico específico que reporte más que otros en este caso. Entonces, esto significa que los 4 periódicos reportaban igual sobre las huelgas de hambre. Un ejemplo sería: gobierno acuerda cita clave con obispo de Concepción en medio de la huelga de hambre de comuneros. Entonces, esto sería reportar lo que pasó en el Palacio del Gobierno. El jefe de gabinete dijo al respecto que le ha dicho a ESATI que escuché el llamado para que depongan la huelga. Entonces está reportando cuáles son las reacciones del gobierno a las huelgas de hambre. Otro ejemplo: familiares de comuneros en huelga de hambre confían en el papel de la Iglesia. También aparece bastante el papel de la Iglesia al intentar como negociar y mediar entre los huelguistas y el gobierno. Entonces, es sobre todo este tipo de noticias que aparecen en esta clase. Como vieron, igual son cerca de 13%, o sea, igual hay bastante cobertura en un momento específico. Entonces, sí, una cuestión que ya es clara, si hay algunos momentos clave que son bastante noticiados por los periódicos analizados. La tercera clase que aparece tiene que ver con la politización del conflicto y cargos del Estado implicados en la politización y en lo que se habla desde el gobierno y del Estado sobre el conflicto mapuche. Esta clase tiene vocabulario relacionado con los distintos partidos políticos y representantes del gobierno y que ya han hablado en algún momento sobre el conflicto mapuche. El tipo de palabras es, claro, los cargos asociados y personas que han hablado de esto, que han hecho comunicaciones públicas sobre el tema y los partidos políticos que están asociados con esta persona. Ejemplos:
Francisco Enchumilla, el exministro que como intendente será clave en el conflicto indígena. Durante la jornada de este sábado, el abogado Francisco Enchumilla fue designado por Bachelet como futuro intendente de la región de la Araucanía. Esta en sí misma es como bien, no es valórica y simplemente tiene que ver con el noticiar lo que está siendo hablado por el Estado y lo que el Estado está poniendo para afuera y lo que está pasando. Otro tipo es gobierno propone acuerdo integral a parlamentarios por conflicto en la Araucanía. Estas noticias aparecen sobre todo en el Mercurio, son noticias de política nacional y cubren mucho el año de 2014. Interesante, la cuarta clase sale un poco de lo demás que he explicado y tiene que ver con, le llamamos el reconocimiento del conflicto mapuche y en esta queda como cerca del 15% de las noticias analizadas. El tipo de vocabulario es bien particular, refiere a cosas como paz, reconocimiento, demanda, histórico, perdón, solución. Todo esto son artículos que están hablando sobre la necesidad de reconocer el conflicto, sobre la necesidad de resolucionar el conflicto y, interesantemente, está sobre todo compuesta por noticias del Mostrador. Esto ya era algo que teníamos como hipótesis que sí, el Mostrador se iba a destacar por hacer una representación distinta y eso encontramos y eso los análisis como lo comprobaron. El Mostrador tiende a reflejar un tipo de discurso más de reconocimiento y necesidad de diálogo y también con una reflexión más histórica y contextual a lo que está pasando. Son sobre todo, igual también es interesante eso, sobre todo tiene que ver con columnas de opinión y editoriales. Entonces no es necesariamente cubrir algún hecho, es cuando personas escriben artículos de opinión sobre el tema. Ejemplos de noticias, igual también es interesante ver que en general estas noticias son mucho más largas que las noticias que salen en las otras clases. Entonces, esto por ejemplo es un artículo de opinión sobre la paz en la Araucanía y la necesidad de considerar todos los factores históricos involucrados en lo que es el conflicto actual, en lo que son las demandas del pueblo mapuche en la actualidad. Y como ven, esta noticia es súper larga. Es interesante, el pueblo mapuche es uno solo, no hay mapuches buenos ni malos, no aceptamos que sigan dividiendo nuestro pueblo, creando la imagen de un mapuche bueno que obedece a su amo de gobierno. Estamos convencidos que para lograr la paz no basta con crear condiciones para el diálogo y citar simplemente a las partes de conflicto. El desafío consiste en que seamos capaces de instaurar una nueva forma de liderazgo, que sea capaz de hacer una sociedad solidaria, que otorgue igualdad de oportunidades a todos. Como ven, es bien distinto el tipo de discurso que aparece acá. Y sigue la noticia, estas noticias son muy largas. Otro ejemplo tiene que ver con esta noticia sobre las inconsistencias de la política indígena, también es un artículo de opinión y con una crítica a lo que estaba haciendo el gobierno de Bachelet en este momento. Ya, después tenemos una clase que igual como fue un poco sorprendente, no esperábamos, que tiene que ver con difusión de la cultura mapuche. Y es el cerca del 10% de las noticias. Es interesante porque sobre todo es representativa de noticias, de las últimas noticias, del periódico Las Últimas Noticias, y eso no lo esperábamos. LUN tiene de alguna manera es un poco un periódico más tabloide, más sensacionalista. Igual es interesante ver que sobre difusión de la cultura termina saliendo de acá, y eso no era muy bien lo que esperábamos. Las palabras, el tipo de vocabulario que aparece es libro, texto, historia, tiene que ver con lanzamiento de libros sobre el tema mapuche, tiene que ver con aspectos culturales, alguna muestra cultural sobre el pueblo mapuche y eso. Y los tipos de noticias son, por ejemplo, el telar mapuche y su origen en el confín de los tiempos, en la historia que narra Nay Nay, una obra de teatro.
Entonces tiene que ver con demostrar una obra de acercamiento a la cultura mapuche y todo eso. Tiene entonces que ver con difusión de eventos relacionados con los mapuches. Otro tipo de noticia: inaugurarán una muestra de platería mapuche en el Museo de Guadalajara. No necesariamente están hablando de la cultura desde una perspectiva, ¿cómo ponerlo? No desde la perspectiva del pueblo mapuche, de explicar la cultura mapuche, pero sí de hablar de cosas que se están haciendo y difundiéndose a obras de arte, libros, etc. No necesariamente también desde la visión de personas mapuche, y eso también es interesante. Es que los mapuches salen mucho en las noticias, pero no necesariamente desde su perspectiva y desde su voz. Ya, la clase 6 que nos apareció, que es bastante grande, con 17% de las noticias codificadas, tiene que ver con noticias generalistas y de farándula y de personas mapuche que aparecen. Y acá sí, ya más como esperábamos, también sobre todo noticias de la LUN, y el tipo de noticias es deporte y entretención y sociedad. Noticias diarias y sociedad, igual es súper interesante que solo la LUN codifica este tipo de noticias, o sea, el Mercurio, la Tercera y el Mostrador no tienen este tipo de noticias en su publicación. Y LUN como que las tiene como codificadas con este término. Entonces igual es interesante ver cómo un periódico refleja algunos temas que no son relevantes en otros periódicos. El tipo de frase igual y de vocabulario es bien diverso, tiene cosas como gente, pensar, vino, fútbol, cosa, español, y el tipo de noticia es bien raro. Les voy a dar los ejemplos que aparecen, que es como telefonista mapuche atiende un call center en Mapuzungún. Ya, ok, esto es la noticia de la persona hablando que está hablando en Mapuzungún para el call center, de lo que cobra y todo eso. Otro ejemplo, el futbolista mapuche que está jugando en Italia. Y este es el tipo de noticias que cubre y que tiene que ver con eso, algún famoso que tiene ascendencia mapuche o que aparece en la farándula, algunas noticias un poco... es eso, de farándula nomás. Bueno, ya estamos casi, la clase 7, y faltaría una más, tiene que ver con la respuesta jurídica del Estado a las acciones y demandas del pueblo mapuche. La acción de esta clase tiene bastante vocabulario relacionado con fallos judiciales, con asuntos de los casos que están apareciendo en tribunal, entonces prisión preventiva, presidio, apelación, condenar, juicio oral, la pena, el delito, y cubre sobre todo casos judiciales en contra de personas mapuche. Esta clase es representativa tanto del Mercurio como de la Tercera, de las noticias del año 2011, y una vez más, como la primera clase de noticias locales, sobre todo fue enfocada en la región de la Araucanía y casos judiciales que están ocurriendo allá. Tipo de noticias: la cineasta Elena Varela demanda al Estado por persecución política, y la demanda que ella interpuso por la aprehensión que hicieron de todo su material de grabación y de un documental que ella estaba preparando sobre el tema del conflicto mapuche. Otro tipo de noticia, los jueces, esta una es la misma. Otro ejemplo es líder de la CAM depuso huelga de hambre que mantenía hace 76 días en cárcel. Esto también está muchas veces relacionado, y por eso estas clases tienden a compartir algún vocabulario, esta clase y la primera clase sobre las acciones violentas, porque al final es como primero se reportan las acciones violentas y después los fallos judiciales que están asociados muchas veces con las mismas cuestiones de la clase 1, que eran los actos violentos. Por fin, la última clase aparece, tiene que ver con la ley antiterrorista y el pueblo mapuche, y tiene que ver sobre todo con noticias, una vez más publicadas en el Mostrador, como columnas de opinión en que se hace una crítica a la aplicación de la ley antiterrorista en el contexto del conflicto mapuche o a personas de origen mapuche, y tiene que ver el vocabulario sobre todo con entidades que critican a la ley,
las Naciones Unidas, la Corte Interamericana, el relator de las Naciones Unidas que estuvo acá, las entidades que aplican, entonces aparece siempre la referencia al ejército y al Estado y su manera de implementar la ley, y varias acciones y vocabulario asociado con lo que significa la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche, una violación de derechos humanos, un estándar. Entonces, como ejemplo, acá, huelga de hambre mapuche, casi 50 días de lucha silenciada. El 12 de julio está en prisión preventiva. La demanda establecida en su comunicado original buscan impedir que se aplique la ley antiterrorista en causas mapuche. Otro tipo de noticia sería, como ven, además, una vez más, estas noticias son más largas que las otras. Las columnas de opinión en general tienden a ser mucho más densas también, con mucha más información. Otro tipo de noticia, Premio Nobel de la Paz pide a Piñera que revierta la persecución contra el pueblo mapuche y que revierta la política a través de la aplicación de la ley antiterrorista. Estas son las 8 clases de vocabulario que aparecen de manera más sistemática en las noticias. Hallazgos generales. Primero, hay una falta de voz de dirigentes y de las mismas comunidades mapuche. Se reporta harto sobre personas mapuche, incluso algunas personas que salen sistemáticamente, como por ejemplo Héctor Yaitul, el dirigente de la CAM, pero no necesariamente con su voz. O sea, no es que Héctor Yaitul dijo algo. Se habla sobre estas personas mapuche, pero muchas veces no desde su perspectiva y desde su mirada. Eso es uno de los grandes hallazgos. Después, interesante, 6 de las 8 clases de vocabulario, o sea, la mayoría, el gran porcentaje de noticias, se enfoca en reportar cosas negativas, actos de violencia, casos judiciales y otros temas relacionados con el conflicto en la Araucanía. O sea, es sobre todo una representación más enfocada en reportar lo que no está bien y todo lo que es violencia relacionada con el pueblo mapuche. Apenas la clase 4 y la clase 8, que son el reconocimiento del conflicto mapuche, que era esa del mostrador y de columnas de opinión, y la clase 8 sobre la crítica a la implementación de la ley antiterrorista, ambas del mostrador, representativas del mostrador, dan una mirada más crítica del conflicto y más contextualizada, en que buscan hacer una conexión entre lo que pasó históricamente y lo que está pasando hoy día. 2 clases están más enfocadas en aspectos culturales, una sobre difusión de la cultura mapuche, interesante no necesariamente la cultura desde la perspectiva y la cosmovisión mapuche, pero sobre cosas que se están haciendo en nombre del pueblo mapuche, como una obra de arte o eso. Y otra sobre farándula y noticia generalista. La Tercera y el Mercurio son bastante similares en la manera como notician sobre el pueblo mapuche, y además el Mercurio, interesantemente, fue el periódico que más cubrió las huelgas de hambre del año de 2010. El mostrador, como ya había dicho, presenta una visión más crítica y da más espacio a columnas de opinión sobre el reconocimiento y la necesidad de encontrar una resolución para el conflicto. Si de una manera muy general, esto sería la presentación. Ahora, lo que queda y lo que me parece relevante desde la perspectiva de la psicología social, porque yo no soy periodista, a mí me interesa es qué efecto tiene esto. Queda la necesidad de reflexionar sobre el riesgo de percepcionar el conflicto, porque la cobertura es tan enfocada en el conflicto que aumenta la percepción de conflicto. O sea, las personas creen que la Araucanía está a fierro y fuego a cada momento, lo que no es verdad, pero los periódicos lo están aumentando. Y entonces eso va a tener influencia en la manera como se percibe al pueblo mapuche, como un pueblo violento, como una amenaza, y eso obviamente tendrá consecuencias en términos de armonía social y la percepción del conflicto que está pasando, y también de la percepción de los mismos mapuches.
el mapuche terrorista que quema. Y esto sí es donde está el peligro de seguir teniendo una visión tan enfocada en lo que está pasando en el conflicto y la necesidad de darle también un guiño de más reconocimiento. Y ahí queda como el desafío de qué podremos hacer para contrarrestar esta visión tan enmarcada en los aspectos más negativos. Eso sería. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. ¿Se escucha? Bueno, muy interesante. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de leer un pequeño resumen con Emilio que nos mandó Ana antes de la presentación, pero claro, ahora el detalle es aún más interesante, sobre todo por los ejemplos. A modo de resumen, yo creo que es muy relevante que, siendo el tema mapuche tan persistente en el tiempo y tan abundante en las noticias, que esta sea la primera vez que se analizan los medios de comunicación escrita, como lo dice Ana, a lo largo del tiempo y de una manera comparativa. Es un trabajo que, como tú dices, y recojo el guante, yo sí soy periodista, es un trabajo que debería hacerse con más frecuencia, ampliarlo quizás a otros medios. Sería muy interesante que alguien tomara la misma metodología para analizar las noticias que cubren en la televisión, y que de ese modo tanto los periodistas como los medios fuéramos conscientes del impacto que estamos generando en la audiencia con las informaciones que estamos emitiendo, publicando o exhibiendo. Como decía Ana, los medios de comunicación son una fuente de información, y la incidencia que provocan en la opinión pública, en la toma de decisiones de políticas públicas o en la agenda, y sobre todo en la percepción que las personas tenemos sobre este conflicto, creo que vale la pena darle mucho más interés y prestarle más atención a lo que tú comentabas. A base de resumen solamente, para quienes llegaron más tarde, la conclusión de Ana es que el conflicto se ha representado en los medios en 8 clases. Dice, y a mí me llamó la atención, agrupando estas clases, no como lo hiciste tú, sino de una manera diferente por porcentaje, que un 17% de las noticias son o están relacionadas con la violencia, pero que compiten en el primer lugar contra otro 17% que las cubre desde la farándula, que creo que es un hallazgo que a mí me llamó la atención. Después, bueno, era más predecible que un 15%. El segundo lugar lo ocupa el reconocimiento del conflicto mapuche, que es una noticia no negativa, por el contrario, que es una noticia más analítica y más profunda. Un 13% en tercer lugar lo ocupa la cobertura de las huelgas de hambre, que era lo que yo pensé o supuse que iba a ocupar un lugar más preponderante. La respuesta jurídica del Estado a las demandas del pueblo mapuche está en el cuarto lugar. Y un quinto lugar que podría ser, y todos quisiéramos que estuviera más arriba en el ranking, pero que por lo menos está en el quinto lugar de 8, no es el último, que es la difusión de la cultura. Que eso me pareció a mí como para buscar lo bueno es que por lo menos los medios y la última noticia en este caso le esté dando espacio, y las últimas noticias lo hace porque es consciente de que hay un interés del público, que es lo más interesante de todo. No lo hace, yo creo, por una línea editorial, sino porque sabe que son noticias que van a ser consumidas por la audiencia. Por lo tanto, a los chilenos sí nos interesa la cultura y la difusión de las informaciones que tengan que ver con cultura. Creo que con esto hago un resumen de lo que tú expusiste, y por tanto toca la palabra ahora de Emilio, que va a comentar el estudio de... Hello, Mare Tengi, Mare Daniel, Emilio Chile, Guarriache, Huirrinche, Tenien Tani Fumu Compuche, Pachanto. Mi nombre es Emilio Chile, soy santiaguino, Guarriache, descendiente de Mapuche. Me dedico, mi óptica es de un periodista, quizás más reportero, porque me dedico más a la docencia. Soy profesor de inglés y también de cultura mapuche. Lo difundo tanto en colegio como en instancias, y desde esa perspectiva sencillamente agradezco, pero no como una forma de decir un favor que nos hace, pero valoro el trabajo que hace la doctora. Valoro que también nuevamente se da el hecho de que la investigación mapuche muchas veces viene desde Europa hacia nosotros, ¿ya? Como en nuestra historia en general, nuestros primeros escritos sobre mapuche vinieron desde Europa, ¿ya? Y estamos mucho más, yo creo, que con presencia en medios extranjeros a veces que
medios propios, ¿ya? Incluso en las bibliotecas, en los estantes de librería también hay alta presencia nuestra de mapuche afuera. Pero como les decía, valoro este trabajo en el sentido de que refleja una realidad, yo corrijo, no es el primer estudio que observo con tanta rigurosidad. Por ahí está en la red, circulan otros hechos desde 2009, 2010, desde tiempo en que ya estábamos presentes, visualizados sobre todo en pautas deliciosas, con este tipo de vocabulario que sí refleja el estudio de Ana de una manera bastante acuciosa, y se podría decir esto de agruparlo por clases. Y las observaciones no han cambiado mucho en el sentido de que ya en 2010, cuando Chile llegaba al bicentenario, teníamos una percepción de que nuestros temas en general eran tratados por sobre todo con un velo de oscuridad o de seriedad o de drama que abundan las palabras que uno encuentra en el trabajo que ha expuesto. Por ejemplo, yo en su mayoría encuentro nombres como pobreza, demanda, fuego, reconocer, violencia, atentado, conflicto. ¿Ya? Se habla también de volumen, por ahí cuando se habla de difusión de cultura, tal como tú has dicho, es un tema que aún así está presente. ¿Ya? Sin embargo, se habla en términos de historia o de pasado, de academia, de museo. ¿Ya? Es decir, volvemos al tema incluso con esto, de que abunda la palabra museo, del museo vivo, del que alguna vez fueron objeto de nuestros hermanos, y no solamente mapuches, sino que también por ahí en el libro de Baradí cuenta la historia de los yaganes, de que fueron expuestos. Entonces, aún así el velo está completamente digno de un país donde lo indígena está se podría decir que en un modelo oscurantista. Sin embargo, no soy pesimista, creo que estamos saliendo precisamente de ese oscurantismo que podemos ver, porque si es que analizamos solamente las palabras que estoy tratando de ocupar fuera del trabajo de la doctora, no hay glamour en lo mapuche, ¿ya? No hay como algo vistoso ni que se pueda lucir, ¿ya? Y eso habla muy mal también de que el sentido de que Chile se precia, en este momento hablamos de un país moderno, sí, abierto, recibimos, estamos siendo como ese faro del fin del mundo, el que se han llegado nuevas inmigraciones, se recibe más gente, pero no reflejamos esa modernidad de ser un país en paz o pactado con su identidad plurinacional. ¿Ya? Es decir, todavía estamos en pañales entendiendo que convivimos y somos parte no de una cuestión de un país único, unificado, sino que heterogéneo. Eso recién yo creo que se está comprendiendo y de una manera tan lenta como a lo mejor el proceso podría decir que estamos como en primero básico en ese sentido, en esa escuela. ¿Ya? Era un país que reconoció súper tardíamente un convenio como el 169. Entonces, un país que siempre ha visto su origen, ¿ya? Es decir, lo que lo compone. Alguna vez utilizaba yo personalmente la metáfora del calcio de los huesos de este país, siempre se ve como ajeno. ¿Ya? Fíjate, me felicito de mí, no, me encanta usar esa frase, pero me alegra coincidir en una de las conclusiones de que lo que sale en la prensa actual, en su gran mayoría, no está escrito en primera persona, sino que viendo en tercera persona. Lo indígena son él, son ellos, pero no somos nosotros. ¿Ya? La otra vez veía, a propósito, cuando me supe el tema del que íbamos a hablar, veía, por ejemplo, cómo hablábamos, o cómo se hablaba del fútbol de las mujeres, por ejemplo, nuestras niñas, nuestra gente, los indígenas, los mapuches, por ser mayoritarios, uno acepta siempre partir con esto de los mapuches, pero no, es lo ajeno, lo extraño, o sea, todavía es casi, y hasta incluso, mire, el concepto de farándula, por ejemplo, se aplica casi a lo exótico, ¿ya? Cuando en el 2012 precisamente publiqué mi libro Visibles, en algún momento me criticaron de que fuera tan arribista la visión del libro, porque yo entrevisté a personalidades influyentes que venían del mundo del periodismo, lo que sale en televisión. Incluso entrevisté a nuestro periodista de Glamorama y de Paralela como Andrés Cailef, ¿ya? O a modelos, ¿ya? Pero precisamente por eso, por tratar de salir de ese modelo que siempre se ajusta lo indígena a lo de abajo, al apajismo, y repito una vez más mi concepto, el oscurantismo, ¿ya? En ese libro incluso entrevisté al arquitecto Eliseo Buente,
¿ya? Y él me acuñó una frase que siempre repito, porque es verdad, lo mapuche sale como un canto, una joya, pero del que no se muestra su parte lustrosa. Pocos se empeñan en que eso tenga un brillo y radio, ¿no? A lo mejor guardarlo. Alguna vez discutí con un líder, incluso voy a asumir algo también desde nuestro punto de vista, desde nuestra dirigencia. También hemos tenido ese tipo de líderes que cierran la puerta, así como guerra santa al invasor, cuando ya el tiempo, las instancias de hoy nos empujan al negociar, al consensuar y al mostrar. Yo mismo mostré, mira, voy a recurrir a una anécdota personal. En mi Facebook puse una foto de un guillatún hace poco. Por supuesto que no revelé decir el guillatún que puede chutar. Nuestros líderes, nuestros papás y nuestra gente mayor es reservoso esto de las fotos de los guillatunes o difundirlo así tanto, precisamente porque el miedo a desvirtuarlo, el miedo a que se prostituya, en fin. Yo creo que no, yo creo que ya es tiempo, esa es una etapa a lo mejor en que nos sirvió. Porque mal que mal, nosotros somos un pueblo sobreviviente, ahí está nuestro apellido y tenemos algo lustroso para mostrar. ¿Ya? Bueno, a propósito de la foto del guillatún, entonces se me criticó que estaba poco menos que vendiendo la foto, se la prestó un amigo en Twitter, pero el guillatún mostraba esencialmente la belleza que está en esto, que no es algo tan ancestral del pasado, sino que es vigente. ¿Ya? Una de las prácticas que echa por tierra toda la observación del señor Villalobos, por ejemplo, nuestro historiador estrella indígena, es que los mapuches como réplicas hechas como del pasado a la fuerza. Cuando los guillatunes, ustedes van a las comunidades donde esto no está muerto, sino que se hace como la fiesta que es, como el encuentro familiar que significa, y con todo su lujo de detalles de vestuario, comida, o sea, abundancia a full, palabra en anglo, pero completa, que la prensa sencillamente no va a mostrar. Entonces, vuelvo a decir, esto refleja este oscurantismo, esta pieza no lustrada, que no brilla, y lo que vemos y lo que cuenta acá también esta investigación coincide. No es algo de que un país se precie de decir lo nuestro. Acá no abunda la palabra nuestro, no abunda la palabra refinado, bello, colorido, exultante, no, pero abunda lo oscuro y tal como decía, en lo mejor. A lo mejor abunda el tema volumen, academia, ¿ya? Es decir, también, y aquí hay una muestra de que estamos saliendo de ese oscurantismo, porque en la academia esto se está discutiendo. Yo voy a USACH, hay tema en torno a la mapuche. Voy a la UNCE, también voy a universidades privadas, y también en la ARCI se dio una espléndida sesión de clase, ¿ya? Participé y de alguna manera sigo abierto a valorar instancias como el Instituto de Arte, Ciencia y Comunicación, Tecnología Indígena de Santiago, que ha sido el único esfuerzo académico nacido, o por lo menos intentado nacer, desde lo mapuche, o sea, lo mapuche contado desde la primera persona. ¿Ya? También abunda mi optimismo en este sentido, porque en lo que es, lo que mencioné al principio, el estante de la librería, de la biblioteca, ya hay abundante material. Eso no pasaba en el año 90, ¿ya? Eso no pasaba en el 80, en que por lo menos mucha gente, por más de 40 años, puede recordar que yo decía mis primeros poemitas, ¿ya? Y que era considerado también dentro de ese exotismo, por lo menos. Algunas me decían, escucha, lo tuyo era casi como un acto de circo, un niñito diciendo poemas, ¿ya? Para muchos ese es el recuerdo, pero lo mapuche a veces también tiene que ver con eso, que es lo que sobresale a veces. Está bien, yo creo, y yo creo afirmarse de cosas, por ejemplo, en el caso de Bocellur, el caso del futbolista. Nos tratamos de acercar, o tratamos de tener pautas modelos como el neozelandés. El neozelandés, el pueblo maorí, salió a la palestra pública no tanto por el conflicto, por los jugadores, los deportistas, por el tatuaje, por lo lustroso, por lo rico, por el placer de la danza incluso. Acá lamentablemente nuestro mayor arte, lo dijo un neozelandés maorí, son nuestras palabras. Los mapuches somos muy buenos para hablar, buenos para escribir, ya, buenos para el wirring, ¿ya? Y eso también es lo bueno que me hace cierto optimismo, porque a lo mejor es lo que pasa en ciertos medios, lo que ha contado la investigación, en forma tan lúcida. Pero en este momento también tenemos varios periodistas, hay harto medio online mapuche, ¿ya? Y como decía, es una punta de lanza que nos aparta ya
del total oscurantismo, estamos llegando a un kilómetro cero, como escuché decir los ministros de Piñera en 2011, ¿ya? Lo que nos hace ver eso es que ya estamos presentes con nuestras palabras. Hay una abundancia actual. Yo fui a la Feria del Libro varios años seguidos, hace poco, y siempre buenos títulos de nuestros poetas mapuches, nuestros periodistas, en la academia. Vuelvo a decir que todavía estamos ya como recién saliendo por ahí, por esos lados está exponiéndose lo lustroso del pensamiento mapuche. ¿Ya? Y curioso, yo una de las cosas que puede observar usted o hablando de Lund, ¿ya? Pero mal que mal, la familia Edwards y sus diarios, por ejemplo, siempre ha tenido un espacio. El arte y letra, alguna entrevista a poetas mapuches han sido impresionantes, bien cubiertas. Creo que el periodismo interpretativo de estos diarios incluso da espacio a lo mejor por ejemplo, los mejores reportajes que he visto sobre la actualidad del movimiento mapuche, hasta dejar a líderes mapuches dentro de su ranking, ha sido la revista El Sábado, del Mercurio, ¿ya? Pero por otro lado también vemos como medios como El Ciudadano o Le Monde Diplomatique también tienen su tema, pero los mapuches también, como siento que todavía limitado a lo exótico, a la academia, al museo, o también se cae en el paternalismo, se cae en el dale tu mano al indio, ¿ya? Como si el indio fuera solamente para levantarlo, lo que es muy clásico también de cierto vocabulario, de cierta campaña, como con cosas también de cierta izquierda. ¿Ya? Que el tiempo electoral, ¿se acuerda? Yo me acuerdo del señor Lagos cuando puso un panfleto, vota mapuche, vota Lagos. Cuando el propio señor Lagos en su censo, ya nos dejó como con 1 millón de personas menos. De repente, entre el censo de Lagos y el de ahora, nacieron como 1 millón de mapuches, según las cifras de ese censo de entonces. Pero en general, lo que estoy tratando de resumir o concluir es que no abunda el sentido de lo nuestro actual en la prensa chilena. ¿Ya? Se ve lo mapuche como de afuera, como les decía, o como exótico, como extraño, ¿ya? Y curiosamente en Chile ya no se habla más de terrorismo que para hablar de lo mapuche, ¿ya? Entonces ya está en la talla. Si yo creo que aquí veo varios pelis por ahí, creo que además de algunos nos han dicho que Matañón. Y eso, claro, pues fruto también de esta política o de esta presencia en los medios de comunicación, ¿ya? Siento que, como les digo, estamos saliendo del oscurantismo, pero cuando comprendamos que lo ancestral es vigente. ¿Ya? Yo tengo esa esperanza, pero si la entendemos como también un reflejo de nuestra modernidad. Yo creo que es vanguardia en este momento tomar el conocimiento pueblo originario y decir, esto vale, esto sirve en la ética, esto sirve en el baile, esto sirve en el vestuario, en la farmacia, en fin. ¿Ya? El domingo escuché a mi Penny Cayuqueo, querido y odiado por muchos pelis, pero ahora sí levanta su voz, sale en Canal 13, tuvo incluso, yo hablaba del libro del siglo, pero curiosamente también entrevistaría bien ese libro, y yo creo que ese intento por hacer un programa como Cool Map, que no sé si hay entendido en CNN, refleja esa idea. Lo mapuche no es sinónimo de estar siempre abajo, yo llego a mi love, o llego donde mi Penny. El otro día me recordaba un cantante que en Viña dijo Manuel García, los niños mapuches que lloran. He visto muchos niños riendo, he visto muchos niños orgullosos también de ser mapuche. Por eso creo que es importante rescatar y valorar esa voz en primera persona, porque yo la he visto, como les digo, también enseño inglés y cultura mapuche en los colegios, y los niños a los que estos descendientes orgullosos, no, lo siento en la sangre, o lo presentan así, yo soy mapuche. Eso no pasaba en los 80 cuando yo me eduqué. No pasaba en los 90 y recién empieza, como les digo, en este kilómetro cero, en este salir del oscurantismo, en este renacimiento. Pero nuestros renacimientos no son tan como el europeo, no sé, sino que toman tiempo. Yo creo que este es un proceso largo en el que instancias como esta, poniendo este tema sobre las IES, como lo ha hecho nuestra Lamián desde Portugal, o sea, que da toda la vuelta casi que hizo Colón para que se dé cuenta de esta hermosa realidad nuestra. Creo que esto puede cambiar sobre todo cuando veamos que esa mirada no es sobre el otro, no es sobre el indecito, es sobre lo nuestro. Es sobre, si queremos asumir un Estado moderno, asumámoslo con nuestra diferencia y esta invitación. Yo creo que sea una cosa interesante para hablar también del tema, porque en Chile ahora se abre también la instancia del migrante
ya no es el mismo Chile fome que yo vi en los 80, vemos en un Chile con hartas voces, y dentro de estas voces también está lo mapuche, que puede ser colorido, que puede brillar en la ciencia, en la academia, en la moda, en la palabra, en el baile. Bueno, no morir, no ganan, pero ahí estamos también nuestros hermanos Pascu, Rapa Nui, también, lo real, como esta costumbre y esta estética musical. Pero ahí estamos con nuestros poemas que siguen, o sea, yo todavía como, aún así como escritor y peleador del campo de la poesía, me maravillo cuando escucho a Niñira, a la Graciela Cuñado, que por ejemplo estuvo ahora de mujer o seleccionada por un mall. Bien, personalmente creo, creo que está bien que así sea. Si nosotros no tenemos por qué estar siempre en la periferia o en este manto oscuro que aún veo de palabras que nos encuentra nuestra escritora, nuestra psicóloga social, pero que puede en algún momento brillar con luz propia y para iluminar, pues el mundo necesita un poco de esa iluminación que podemos dar perfectamente por mucho. Ahora sí está apagado. Ahí sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Muchísimas gracias, Emilio, por este complemento a la investigación académica de Ana y por precisamente contarnos en primera voz, en primera persona, tu visión sobre este tema, que haces lo que dices que hace falta también, y por lo que es entretenido no solamente escucharte, sino también ver las cosas que iluminan. Emilio partió con su saludo bilingüe y me reconozco excluida, y me gustaría mucho poder entender el mapudungun, así que me tareas pendientes en realidad. Y partió denunciando esta carencia de investigación a nivel nacional, valorando sí que la academia provenga de Europa y que por lo menos se esté haciendo investigación. Y Emilio reclama por este modelo oscurantista que dice que es el que ha primado hasta ahora, pero es optimista y yo comparto, no sé cuánto desde la razón o desde la voluntad, pero comparto tu optimismo también y entendiendo que existe esta realidad y que es impresionante escucharte, porque no siempre nos damos cuenta, tenemos tan naturalizado el lenguaje que pensar que los mapuches se ve como lo ajeno y nunca como lo nuestro, a mí por lo menos me hace reflexionar muchísimo con respecto a cuánta identidad sentimos como país con la cultura, por ejemplo, la comparación que hacemos con respecto al fútbol. No sé, ganamos, perdimos, pero los mapuches sigue siendo en tercera persona. Me encantó que llamara la atención sobre la luz que puede venir del pueblo mapuche. Yo quiero añadir algunas cosas que tú mencionaste, toda la riqueza que hay y valoración que hay sobre la alimentación mapuche hoy en día, sobre los ingredientes mapuche, sobre la medicina mapuche, sobre el diseño mapuche. Aquí mismo en Base Pública yo comparto el directorio con Jessica Buentemán, que es una destacada y talentosa y maravillosa diseñadora mapuche. Además, les invito a conocer sus trabajos, además de que ella es muy, muy inteligente. Por lo tanto, hay varias cosas, además de la palabra, que también fuiste para mostrar un botón, que son parte de los dones que el pueblo mapuche tiene y que nosotros podemos iluminar, apreciar, gozar y ser más felices por tener la suerte de tener parte de esta cultura dentro de nuestro país. Así que agradezco las palabras complementarias de Emilio y por supuesto el estudio de Ana que comparte con nosotros. Y tenemos media hora, a las 6 como Cenicienta tenemos que partir, así que tenemos 26 minutos y voy a tener que ser súper más manera en eso, pero nos gustaría mucho conocer su opinión. Doy la palabra para preguntas, comentarios. ¿Y qué hago con el micrófono, chiquillos? ¿Lo paso para allá? Ustedes sí lo van pasando. Pero es que para que te escuchen desde todo el tiempo. No, algo fuerte, yo creo que se escucha. No le tengas miedo al micrófono. Bueno, sí, me gustaría hacer un par de preguntas sobre la presentación y el comentario que usted hizo después. En primer lugar, es cómo sistematizarte o elegir, por decirlo de alguna forma, la información. Las denominadas 2840 noticias, que fuiste una a una pasando a una base de datos o parte de algún
no sé, es una variación muy interesante en términos técnicos. Y el segundo es sobre los comentarios, de que me parece que un elemento que es muy importante destacar en términos de los pueblos originarios en Chile, que es la situación de exclusión, no solamente en términos simbólicos, sino también materiales. Y con eso me refiero específicamente a cuestiones de ingresos o de pobreza. Porque, por ejemplo, en este estudio que ustedes están leyendo hacia afuera, figura que solamente en el pueblo originario, aproximadamente, o en promedio, entre andinos, mapuches, etc., y algo así como solamente un 10 o 8% de esa población la que está en el sector socioeconómico alto. Pero igualmente esa conceptualización, esa construcción de variables socioeconómicas encierra en sí misma ciertas contradicciones, porque por ejemplo si nosotros miramos la inclusión de ingresos en Chile, solamente un 15%, acorde a las cifras oficiales, reciben más de 700.000 pesos mensuales. Entonces, si uno va disgregando, aproximadamente menos del 1% de la población recibe sobre 2 millones de pesos. Y la cifra que hay algo así como el 3% de la población recibe más de 1,5 millones. Y en realidad, con ese sueldo, claro, difícilmente uno puede considerarse de clase alta. Entonces, hay un problema específico con lo que es la población extrema de la riqueza en el país, y en específico en el caso de los mapuches, tiene que ver con una situación de exclusión que no es solamente legal o simbólica en términos culturales, sino también en términos materiales, que es resultado de estrategias de acumulación por desposesión, podríamos decir, precisamente por los decretos de DHL, no sé, que fue que se implementó para la cuota de explotación forestal. Y en estos como esos son precisamente los que imagino la población. Entonces, yo me pregunto si nosotros consideramos los bajos niveles de educación, además, ustedes figuran en este estudio, que posee la población mapuche, sumado a los bajos niveles de ingresos, me pregunto si con esta inclusión o con este reconocimiento de la diferencia entre el sistema democrático vigente se resuelven materialmente esas situaciones de exclusión. Entonces, me parece que hay un aspecto más o menos débil en la crítica de Señor, pero lo comparto totalmente. Me parece que son puntos que hay que tratar de complementar. Parte con la metodología, Bueno, la metodología no entré mucho porque es bien técnico, pero fue analizado con un software de análisis de texto, y para eso lo que hacemos es ir noticia a noticia, la búsqueda online. Igual la construcción de la base en sí misma demoró como un año y 3 personas trabajando. Fue bastante, pero claro, hacíamos la búsqueda y una noticia y codificábamos la noticia, o sea, identificábamos el periódico, la fecha, el año, el tipo de noticia publicada. También publicamos información sobre el mismo periodista, si era hombre, mujer o era como un colectivo. Y ahí fuimos construyendo la base una a una, incluyendo en un documento gigante de texto para cada uno de los periódicos. Después se juntó todo y se sube al software de una manera ya predefinida y que hace los análisis. Eso. Pero no entré tanto en detalles, pero igual si quieres te puedo pasar en el manual cómo funciona todo eso, más detalle después. ¿Quieres comentar? Porque la segunda pregunta, el libro, la publicación que tú tienes no tiene que ver con ni Emilio ni el trabajo Lana, entonces podemos tomarlo como un comentario, no sé si ustedes quieran complementar el comentario, pero es difícil hacerse cargo de lo que está publicado en el libro por parte de nuestros panelistas ahora. Yo complementaría un poco lo que dice. No es que la interpretación se haya hecho rápido sobre él, pero está incluido dentro de lo que están analizando. Sí, pero que con eso no es superpoder, sino estudio, ¿sí? No, pero el estudio decir, ¿cierto? Yo los conozco los indicadores. O sea, y sí es verdad, el pueblo mapuche sigue siendo el más empobrecido en la sociedad chilena, con menos nivel de escolaridad, y hay algo también histórico allá, o sea, se empobreció el pueblo mapuche, desde la usurpación de tierras, todo eso, ¿no? Que al hacerlos te sacas recursos materiales, y sigue siendo un problema, sigue siendo una necesidad de hacerse cargo de eso, y los gobiernos han hecho alguna iniciativa
que igual son bien individualizadas y se enfocan en el individuo que tiene la calidad indígena o que tiene la ascendencia, pero no hay como una política transversal a los pueblos originarios. Creo que allá hay un problema y hay una deuda del Estado, pero es bien complejo, o sea, porque igual no es solo un tema también de los mapuches. Chile es un país en que hay bastante pobreza, en que los indicadores, es eso, son un poco, dan miedo ver los indicadores, pero complementando lo que dice, o sea, yo creo que revela y es coherente con lo que la percepción de la cual explicaba, porque este empobrecimiento yo creo que también es una señal de este como sentido de como el velo que se ha entregado sobre lo indígena, asociándolo también con esta tendencia de ese abajismo que también lo rodea. O sea, por ejemplo, el hecho de que mucho de nuestro material no solamente es campesino, ¿ya? O sea, en el sentido de que la historia nos dejó muy mal parado en el sentido de que se obligó al mapuche que fuera solamente horticultor, sobre todo en la política de las reducciones, siglo XX, siglo XIX. Entonces, un reflejo también de poco menos que decir y agarrar al loco y decirle, no, tú ahora debes ir al campo. Solamente cuando nuestra historia también nos habla de mapuches que negociaban, ganaderos, ya constructores, ya, y generalmente que se dieron también en dos países con intercambio comercial activo. ¿Ya? El comercio fue muy fuerte también dentro del mapuche del siglo XIX y daba también ciertas características de linaje. Todo esto de alguna manera fue cercenado y también mal visto. ¿Ya? Los primeros mapuches eran, sobre todo como en el siglo XX, empezaron a acercarse a sociedades corporativas como la Corporación Araucana. Ya en algún momento gozaron de esta mala difusión porque eran muy ligados a la derecha, ¿ya? O porque era el mapuche conservador. ¿Ya? No hay que olvidar que los primeros líderes mapuches en el Parlamento, ¿ya? Fueron conservadores, como Venancio Coñapán, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso mismo también es parte de ese sentido de ver lo mapuche como lo de abajo, como lo pobre, ¿ya? Como lo mínimo. Y también eso de alguna manera tiene que salir no solamente apoyando, algunas decían, no solamente acá se pueda apoyar al mapuche que siga en su comunidad o en su campo, también hay que entregar herramientas de educación o tecnología, y ahí vemos distintos personajes que también han estado trabajando en proyectos de Silicon Valley, y por supuesto también, bueno, entra en la sospecha, el mapuche vendido, surge también entre nosotros esa figura. Está relacionado también con ese sentido, a lo mejor, y ese resultado económico en que sucede. Nuestras mujeres, por ejemplo, está el hecho de que la mujer indígena le ha costado mucho más acceder a los estudios, llegar a la academia incluso, pero ahí está esa singularidad y ese tesón que hoy día tenemos doctoras mapuches, ya profesionales en distintas áreas no tradicionales. Sí, yo creo que una de las claves de esa pobreza que evidencia el comentario es precisamente querer sindicar al mapuche, no, quédate en esto, vive en tu ruca, ya, o usa tus ojotas, como algunos maneras como que predicaba en algún momento un líder nuestro. Yo creo que no, tenemos que salir de esa característica de empobrecernos, y también va ligado de una manera también una percepción económica. Gracias, Emilio. Acá tenemos otra pregunta. Después pasamos al micrófono. Manuel Conoche, Macarena Torres, Piñeche. Buenas tardes a todos, mi nombre es Macarena Torres. Frente a la discusión de ustedes, yo quiero agregar un elemento histórico que yo creo que es muy importante y que siempre se olvida. ¿Cómo fue la conquista de este continente, de todos los pueblos? Hay una obra de Sertan Teodoro, sobre el diario de Colón, donde él dice, a propósito, que los españoles, o el europeo que llegó a América, mejor dicho, a viajar, nunca se interesó por conocer al otro, es decir, al pueblo originario. Nunca hubo ese interés. Y desde la conquista y de la colonia, y después cuando empezaron a surgir las repúblicas independientes, jamás se interesaron por conocer los pueblos originarios. Nunca, históricamente. Posiblemente hay que ir a la raíz para poder entender la razón de por qué, en el caso de los mapuches, están invisibilizados.
abriendo ese espacio de reconocimiento, que estamos en proceso, falta mucho todavía, pero yo creo que va a llegar un momento en que se va a lograr reconocer al pueblo indígena como legítimo otro, y muy importante para poder construir realmente una nueva humanidad, una humanidad más abierta. Eso es todo. Muchas gracias. Después. Ah, ya. Bueno, ok. La primaria de Coche, bueno, yo me parece, no veo bien todo ese ranqueo de todas las noticias que toman mi importado. Yo creo que informe los chavos se ven, pero yo sigo viendo dentro de otros estudios que se corrigen una ideologización con respecto a la metodología y a los trabajos que se implementan de distintos lados en términos al tema llamado mapuche, el tema que suena bonito eso, el tema mapuche. Pero yo creo que existe un concepto que debería de ir más sustentado en el análisis del poder. Ese poder que puede ser social, puede ser económico o puede ser un poder de redes. Yo creo que la mayor parte del ranqueo de las noticias que se tomaron, yo tengo una apreciación que no tenemos que olvidarnos de que todos los medios de comunicación a escala mundial y a nivel nacional en particular están manejados por grupos económicos. La ideologización y la bajada de la información a los educandos y a las personas que estamos en la población de los barrios se recibe como quiere la autoridad que se reciba. Yo quiero poner un ejemplo de capitadora. El grupo ¿cuánto se llama? Yadur, grupo económico, parecido al grupo Cursa, parecido al grupo Chile. Ellos manejan gran parte del proceso productivo de las forestales en el pueblo armado, mapuche. Y ellos, de una otra manera, también manejan los medios de comunicación, digamos que son diarios, revistas, y las personas más entendidas pueden entender de fondo de qué forma significa eso. Por lo tanto, ellos mismos, dentro de esos mismos, nosotros como dirigentes entendemos que dentro de esos mismos ellos tienen editores. Esos editores tienen márgenes y tienen normas a las cuales obedecen un mandato por contrato laboral. Si ellos se salen del contrato laboral, directamente no les sirven a los intereses mezquinos y egoístas de esos grupos económicos. La pregunta en específico es la siguiente: yo creo que se debería centrar y se debería de hacer la regulación para entender bien. El grupo Yadur actualmente que maneja el Banco SI, un conglomerado económico, propietario de la máquina productiva Servil del Estado de Chile, porque máquina productiva de productos terminados Chile no tiene actualmente. Actualmente la industria se acabó, la industria, ¿cuánto se llama? Productoras de materias primas están en auge y esa mano se la llevan. Ellos tienen actualmente, y va a venir cualquiera de ustedes a verlo, tienen encasillados y encerrados joyas y atuendos de la cultura mapuche en el edificio corporativo del Banco SI que está aquí en el Golf Napoleón. Yo creo que conductas de ese tipo no obedecen más que a incrementar y a darle más leña a un conflicto que no es tan conflicto como se cree. Porque también el ranqueo de las noticias reflejan de que se le da por muy 17%, creo que se le da por el tema de la violencia. La violencia actualmente está constituida en 4 comunidades que tienen problemas con la forestal. No es que todo el territorio ni la región esté en guerra, eso es una cosa que ya la gente no la cree porque no es así. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que me parece importante haber hecho ese ranqueo también. Buscar los nombres y los apellidos de las personas que manejan esas editoriales. No es por un criterio de negocio, no, sino porque tenemos que ir ya caminando a un grado de transparentizar nuestra conducta y nuestra andar en la vida. No podemos estar haciendo cosas que van en contra
de nuestros valores y nuestros principios. Yo creo que eso es importante. Ahora, lo que dice Penny también, yo creo que los jóvenes, es que aquí hay como dos mundos, lo que dice Penny. Pero claro, yo tengo un grupo que son poetas más chiquillos que hay en Quilicura. Ellos expusieron la semana pasada, nomás en el Mall Plaza Norte, poemas con un contenido mapuche. Entonces, esa imagen estereotipada que se presenta y se muestra en los medios de comunicación no está. Entonces, yo creo que quizás a lo mejor para el próximo estudio, a lo mejor se podría ver eso, como aclararlo más, o visualizarlo más, porque existe. Y aparte de que existe una complicidad político-partidista también con respecto a los temas. También existe. Y también eso yo creo que es sujeto de estudio. Gracias, señor. Muchas gracias. Si puedes seguir el orden para que no haya que... Sorry, perdí la... No, pero no se vaya. Si hay espacio para que hablen todos. Cuéntenos entonces, antes que se vaya. Bueno, disculpe, tengo que ir a hacer clase y la clase bueno, María Penny, María Montaña, Incheria Mille, soy profesora de inglés y también antropóloga, trabajé muchos años en el sur de Chile y conozco, digamos, un poco de la realidad mapuche. Primero que nada, en relación a lo que comentaban con respecto a la invasión española en los pueblos originarios, mi experiencia finalmente ha sido de que el mayor problema lo ha tenido el Estado chileno y con los grupos de españoles se llegó incluso a los parlamentos y hubo bastante, digamos, conversaciones, diálogos. Hay un libro muy bonito escrito por Pineda Bascuñán, creo que es, Cautiverio Feliz, que se acercaron al grupo mapuche, cosa que no sucedió con el Estado chileno después. Me preocupó durante mucho tiempo lo que es la educación intercultural y pensaba que ahí estaba el futuro del pueblo mapuche y he comprobado con mucha pena que a pesar de todo lo que trabajamos a comienzos de los 90 en la región del lago, en la isla Huapi, en la zona también de Panguipulli y del pueblo del interior de Panguipulli, la verdad es que la educación intercultural no ha prosperado mucho y yo creo que es una necesidad urgente que se siga trabajando en ese tema. Creo que es importante porque lo que hicimos en esa época fue definir el lenguaje, el mapuche común, donde se hablaba, cuándo se hablaba, etcétera, etcétera. Y se inició un programa para difundir la lengua mapuche y la lengua quiliche, decía en Chiloé también, pero no ha seguido adelante, no ha seguido prosperando y eso es algo que me preocupa y quería dejarles que todos ustedes y a los presentes que hay que preocuparse de ese tema. Y lo otro que quería preguntar, la tesis final de tu trabajo de investigación que me parece bastante trabajoso, bastante largo, bastante interesante, ¿cuál sería la tesis final del trabajo? Por tesis... Conclusión final. ¿Conclusión final? Difícil. Pero la conclusión final sería sobre todo el enfoque en reportar el conflicto. Y en la verdad es ese, que es mucho más que conflicto y no es el conflicto la gran parte. Pero ese es el enfoque y la necesidad de tener que repensarlo o de tener que mirarlo de una manera más crítica, porque está influenciando la manera como las personas perciben los mapuches, cómo perciben el sur, lo que está pasando y eso. O sea, tiene consecuencias directas para la manera de relacionarse entre mapuche y no mapuche. Muchas gracias. Ahora se van a enojar todos los demás conmigo porque ya una pregunta. Así que, pero tú tenías el micrófono, yo no. Pero solamente una más porque a las 6 de verdad que tenemos que cerrar. Así que... Adelante, pues. Ya, las 2 y ahí lamentablemente cerramos. Caballero y nos despedimos. Hola, bueno, señor Álvaro,
principio cuando empezaste como a decir que nadie había analizado, igual fue como así, bueno, voy a seguir escuchando, pero al ver los primeros tres dije, chuta, va a ser una cuestión súper cerrada, porque esos medios son muy cerrados. Pero empecé a tomar el valor y al final de la exposición lo veo aún más, que en el fondo es entender de por qué la gente piensa lo que piensa en los mapuche y por qué tiene tanto desconocimiento de los mapuche. Y porque aproximadamente como el 50% de estas categorías que tú hiciste, para mí tiene una connotación negativa hacia el pueblo mapuche. Incluso hay otras que la pongo así como entre comillas, no sé, lo de la ley terrorista, aunque lo dicen muchos hombres y hablan en contra de ella, de la negación, igual es algo negativo. Y el tema de cultura, que yo creo que ahí está la clave de esto, del desconocimiento, porque decir que esa poner mapuche, para mí no tiene que ver mucho con la cultura mapuche, porque podría decir joyería del norte grande y de la zona costera del Maule, y sería lo mismo para mí. Porque cuando uno habla de cultura mapuche, lo que hace la Consolet o lo que hacen otros eruditos, digamos, que él habla definitivamente de la cosmovisión mapuche, de por qué, de cómo el mapuche siente, piensa y cómo se conecta con la tierra. Y ahí uno puede entender el por qué están luchando todavía, por qué esta lucha nunca ha parado, en definitiva, la misma lucha que se dio antes, la que se da ahora, porque ellos ven la vida de una manera distinta. Entonces, si la gente en Chile no sabe, obviamente el mayor porcentaje de la población cree que son delincuentes o que, claro, hay gente muy vulnerable porque lo ve, pero vulnerable en nuestra visión. ¿Ya? Porque ellos en el inicio o cuando eran un pueblo libre y dueño de gran parte del territorio que ahora es chileno, no necesitaban la riqueza que nosotros vemos. ¿Ya? La riqueza para ellos estaba ahí, estaba expuesta y con ellos convivían. Entonces, creo que, bueno, obviamente el tema de poner a contra mapuche si viene de LUN, obviamente que no va a ser lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ahora en INEDI se dio un documental maravilloso sobre el grupo Carrefour, que musicalizó poemas de Elicura, que un poeta mapuche, y entonces ahí ellos muestran la comunicación mapuche. Entonces, me parece bueno el estudio, me parece que contrastar con algunos datos respecto de cómo ven los chilenos al pueblo mapuche sería bueno, de cómo ven los políticos, que allí dice la politización del conflicto, que para mí los políticos no saben nada, porque lo he escuchado exponiendo en el Congreso y es deplorable los argumentos que tienen. Entonces, creo que ahí está la clave. La clave está en que ese porcentaje suma y que ojalá sea expuesto por otros medios, no por LUN. Porque si no sabemos de la cosmovisión mapuche, no entendemos nada, el conflicto no se va a superar nunca. Muchas gracias. Y después del caballero cerramos, pero estoy segura de que Ana y Emilio con gusto pueden seguir conversando en la bajada, hay café, restaurante, pueden organizar un carrete post-debate, pero tengo que cumplir mi compromiso de cerrar. Bueno, gracias por ser el último en hablar hoy día. Mari compusieron de palo casi situación presente. Mulai terjun sungguh baru peci angka berapa bueno, decía que fue una nos saludaba y que hay mucho que hablar, pero la verdad que el día, la luz, el sol viaja muy rápido, entonces me falta tiempo. Yo tengo una mirada muy diferente, discrepo de muchas personas, porque la visión, la experiencia, porque yo soy mapuche, está basada en lo que he leído, en lo que he estudiado y también en lo que he vivido. Y es ahí donde me encuentro hoy día, que pienso que muchos estudios han hecho, pero ninguno
ha abordado una faceta que el Estado chileno prohíbe. Yo siempre he preguntado, ¿por qué en la Araucanía, se supone que sabemos la región de la Araucanía, hay menos mapuche? Lo que más hay son personas de apellido europeo. Y ellos tienen autoridad. El problema, quizás hoy día, el conflicto con las forestales es el conflicto con las forestales. Yo sé que hay mucha gente como mucha gente las forestales, sí, yo pensaba en un momento también. Pero yo me di cuenta fue que las forestales fueron pagadas por las leyes del Estado chileno. Y es el Estado chileno el responsable. El Estado chileno es responsable de muchas cosas. Yo quiero solamente resumir, porque esto es un tema muy amplio, que yo discrepo mucho, porque cuando niño, muchas veces me mandaron la espalda y me decían, no, si ustedes son los verdaderos chilenos. Mentira. Los mapuches son los mapuches, los chilenos son otros. Hoy día la sociedad chilena, disculpe, lo debe decir, está integrada y los que mandan en este país, partiendo por el padre de la patria. Aquí no tiene nada que ver los españoles, el padre de la patria, los monstruos suizos, los holandeses, y siguen mirando nosotros con frases llenas de eufemismos. Que la batería, que las canciones, que la música, que la danza, que los tejidos, etcétera, etcétera. Sí, tiene su valor. Pero que el Estado chileno no se apropie. El presidente dice, no, si nuestro pueblo indígena nos compraron una casa de una feria densa por ahí Nosotros hoy día, cuando dicen, el Estado chileno dice, todos somos chilenos, ningún abogado mapuche ha levantado la voz para decir o demandar decir, no, eso no es así. Porque al decir eso implícitamente están negando nuestra identidad mapuche, que tiene idioma, cultura, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día es el Estado chileno el último responsable, y eso es lo que hoy día no se ha enfocado. Los historiadores, los sociólogos no abordan esa mirada. Y lo que yo quiero decir, porque hace más de 20 años atrás, cuando el hotel estaba todavía funcionaba, se hizo un gran encuentro ahí para analizar el 169 de la OIT. ¿Qué ocurrió ahí? A mí se me ocurrió decir que el 169 de la OIT se autolimitaron frente a unas cosas del pueblo indígena, considerando de dónde venían, de las Naciones Unidas. Por tanto, lo único que hace es adornar el colonialismo que todavía los estados tienen sobre el pueblo indígena. Y nunca más me invitaron. Nunca más me invitaron a participar. Y yo hoy día sigo insistiendo. El pueblo mapuche todavía tiene muchos elementos propios valiosos, pero no podemos llegar solo gratuitamente al Estado chileno, porque son propios, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Y yo, no quiero ser aquí, ya me han dicho que soy divisionista, incluso soy discriminador. El Estado chileno tiene dando la importancia a los inmigrantes que los mapuches. Porque el Estado chileno hoy día de alguna manera dice que hay mapuches que vienen de Argentina a concientizar a los mapuches, y viceversa. También se dice acá, el Estado chileno o un cura o un obispo se ofrece como mediador, solamente para graficar. Yo dejé de creer, porque tenía buena fe, pero dejé de creer cuando un hermano mapuche dice, chao Dios. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy fonética, lo que si algún técnico también han estudiado otros idiomas, saben que la palabra Dios viene de Deus y después viene de Zeus, anteriormente. O sea, nosotros no podemos estar hablando de Zeus porque no somos dioses. No tenemos religión, tenemos espiritualidad. Religión
solamente tienen religión los que tienen conflicto y perdieron la conexión con su divinidad. Nosotros los mapuches no hemos perdido nuestra conexión con nuestras divinidades, con nuestras tierras, nuestros elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces hay toda una cosa hermosa que usualmente no quiero aprender mucho en un tiempo, pero creo que es importante señalar algunas cosas que mucha gente también la ha aprendido. Escuché en una oportunidad, por tergiversar los conceptos, mapuche significa gente de la tierra. Todos estamos en el planeta Tierra, por lo tanto todos somos mapuche. Eso es por la forma de la vida, porque no es así. Mapuche significa gente de la tierra, pero de esta tierra, de este territorio. Hace unos años atrás, un presidente de Chile, un gobernante de Chile, llevó a Bolivia como regalo 2 rehues, 2 chunquemos, los llevó de regalo. ¿Qué autoridad tiene para estar tomando elementos propios de nuestra espiritualidad, para llevarlos allá donde hay gente que ni siquiera entiende y que también tiene su propia luz en Bolivia? Nosotros tenemos muchos elementos y nosotros mismos nos ha costado, a mí me ha costado mucho conservar los conocimientos que tengo de mi pueblo. Y eso hoy día está también manipulado a través de la educación en los colegios. Hoy día mucha gente habla, porque de alguna manera tengo también experiencia en educación, y dice, vamos a hacer una danza mapuche, vamos a presentar el guillatún en una ceremonia mapuche. Eso no es respetar nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Otros mapuches dicen, queremos reconocimiento constitucional. Vamos a perder nuestra identidad. Otros se forman el partido político. Dentro del Estado chileno, la condición de mapuche de indígena no es una condición política. Bueno, discúlpenme, pero por lo menos yo, la pregunta mía, no soy solamente hay muchas cosas más que tengo en mente. Los sociólogos, los historiadores, creo que no se atreven a poner en jaque a la historia del Estado chileno. Gracias. Muchas gracias por compartir, al igual que lo hizo Emilio y otros asistentes, su visión y su aportar con su punto de vista. Yo creo que todo lo que escuchamos acá nos ayuda a todos a construir una realidad, como decía al principio, más esférica y menos bidimensional, que es lo que estamos acostumbrados a recibir, no solamente con los temas sobre el pueblo mapuche, sino que sobre muchos temas o casi todos los temas que nos importan hoy día en nuestro país. Les agradezco enormemente a ustedes, por supuesto. Quedan todos bienvenidos a la Casa Base. El próximo 10 de mayo, tengo que dar este anuncio, viene la última actividad del ciclo, que está súper interesante también, y déjenme leerla cortito, rompiendo mi compromiso de las 6 de la tarde, pero sí tengo que decirles, porque para que no se la pierdan, el conversatorio del 10 de mayo sobre el impacto del turismo en territorios indígenas, y Francisca de la Maza, que es doctora en antropología social y especialista en políticas públicas e interculturalidad, con una línea de trabajo en la antropología del Estado, va a comentar su estudio sobre este tema, el impacto del turismo en territorios indígenas, y va a comentar Manuel Maribur, que es presidente de la Asociación Nacional de Turismo Indígena, y va a moderar Sebastián Salinas, director y fundador de Balón Latam. Así que quedan todos invitados para este evento y para los otros que estamos organizando todas las semanas en Base Pública. Muchas gracias.